Hoy vamos a discutir el segundo capítulo del libro de Hebreos. Recordaremos que el primer capítulo trata con la introducción del personaje principal del libro de Hebreos, nuestro Señor Jesucristo. Y el segundo capítulo, que he titulado Perfecto a través del sufrimiento. Así que antes de comenzar, abramos con una palabra de oración. Padre Celestial, no nos atrevemos a abrir tu palabra sin tu presencia. Por eso oramos para que estés con nosotros, con tu Santo Espíritu, que nos iluminará y ayúdanos a entender lo que Pablo está tratando de decirnos en el nombre de Jesús. Amén. Creo que este es un título apropiado para el segundo capítulo del libro de los Hebreos. Habiendo presentado en el primer capítulo a Jesús como el Creador, el Salvador, el Gobernante, Dios, Yahvé, ahora vamos a ver este asombroso capítulo. Es muy apropiado que continúe inmediatamente con la gloria y la magnificencia del Dios presentado y creador de este universo. El capítulo 2 comienza con la advertencia contra el descuido de la salvación. Hebreos capítulo 2 versículo 1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, ¿por qué es tan esencial que comprendamos la veracidad de lo que dice el libro de Hebreos? Porque esto es la sustancia de todas las sombras. Es una explicación de todo el Antiguo Testamento de la Torá, trayéndolo a la realidad que es Jesucristo y su salvación. Y por eso es importante que prestemos atención a este asunto. Hechos capítulo 4 versículo 12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Siempre recuerdo una situación que una vez tuve en Alemania, cuando cité este verso, y alguien en la audiencia se quejó de que esto era una declaración muy arrogante, porque excluyó a todos los demás fundadores religiosos en este planeta. Y estuve de acuerdo, dije que sí, es una declaración muy arrogante, de que alguien diga que soy el único y no hay otro que pueda salvarte. Pero luego yo sugerí que solo es arrogante si no es verdad. Y usé el ejemplo donde dije, yo soy el padre de mis hijos. Ahora, si yo trabajo con las leyes de la probabilidad y digamos que hay 7.000 millones de personas en el planeta y supongamos que 3.000 millones y medio son hombres, entonces la probabilidad de que yo sea el padre es 1 en 3,5 millones. Pero esas estadísticas no significan nada si yo realmente soy el padre de mis hijos. Así que si Jesús es realmente lo que dice que es, entonces esta no es una declaración arrogante, es solo una declaración de hechos. Él es el Dios creador y Él es el único que puede dar vida a los que están muertos. Y por lo tanto es el único que puede salvarnos. Así que tampoco hay salvación en cualquier otro, porque no hay ningún otro con esa capacidad. Solo Él tiene la capacidad, solo Él es Dios. Ese fue el objeto del primer capítulo. Y por supuesto esta declaración está muy en la línea de fuego cuando se trata de las religiones del mundo. Porque Jesús debe ser bajado al nivel de todos los otros fundadores. No puedes ponerlo ni una pulgada por encima del resto, porque ¿qué le haría eso a la igualdad? Pero si esto es un hecho, entonces no hay otra opción. Y por eso el evangelismo es importante. No puedes tener una situación donde no declares los hechos
para que la gente pueda tomar decisiones informadas. No tengo derecho a forzar la elección, pero debes tener derecho a presentar la opción. En Hechos 13, versículo 26 dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros tenéis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Entonces, esta salvación está en un personaje. No es algo que yo pueda lograr. Un muerto no puede atarse los cordones de sus propios zapatos. Alguien debe despertarlo de entre los muertos para que pueda hacerlo. Por lo que la salvación es una palabra clave en la epístola a los Hebreos. Leamos en el capítulo 1, versículo 14, de los términos herederos de salvación. 2.3 dice: tan grande salvación. Capítulo 2, versículo 10, capitán o autor de la salvación. 5.9, salvación eterna. 6.9, cosas que acompañan a la salvación. 7.25, salvación hasta lo sumo. 9.28, su aparición por segunda vez sin pecado para salvación. La salvación es el tema, pero se centra en un personaje. Ahora, si miramos esta palabrita salvación es una palabra muy amplia y en contexto tiene diferentes aplicaciones. Puede significar la salvación de la pena del pecado, puede significar la salvación del poder del pecado o salvación de nuestras circunstancias. Ahora, dependiendo de cómo entendamos el plan de salvación, la gente tiende a elegir algunas de estas opciones. Entonces, algunas personas estaban, particularmente en los tiempos de Jesús, estaban esperando la salvación de sus circunstancias. Los judíos esperaban un Salvador que los liberaría del yugo romano. Buscaban la salvación de las circunstancias. Ninguno de ellos estaba buscando la salvación del poder del pecado. Algunos, en tiempos posteriores, particularmente durante la Edad Media, buscaban la salvación de la pena del pecado. Pero eso no lleva a un corazón transformado, por lo que hay muchos aspectos en torno a esta palabra salvación que tenemos que considerar. Dijimos en la primera conferencia que discutiríamos un quiasmo en cada uno de los capítulos. Hay muchos, pero para el capítulo 2 elegí este en particular. De nuevo tiene una construcción A, B, C, y luego al revés, C con un asterisco, B, A. Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. B. Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. C. Hebreos 2, versículo 9, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hebreos 2.15, y liberar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y vamos a B con un asterisco, Hebreos 2, versículo 16. Porque ciertamente no tomó sobre él la naturaleza de los ángeles, sino que tomó sobre él la simiente de Abraham. Y luego el versículo 17, por lo cual debía ser en todos semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Así que veamos la estructura quiástica. Descuidar tan grande salvación. ¿Qué significa eso en este contexto? Así que vamos a la segunda A. Significa hacer reconciliación por los pecados del pueblo. Esta es la definición que se usa aquí
en el libro de Hebreos para explicar en un contexto más amplio la palabra salvación. Entonces el quiasmo explica cuál es el significado de las palabras que se usan. El aspecto B es porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Luego la segunda B es porque ciertamente no tomó sobre él la naturaleza de los ángeles, sino que tomó sobre él la simiente de Abraham. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es este problema se trata de la humanidad. No puso este mundo en sometimiento a los ángeles, lo puso en sujeción al hombre. Y no tomó la naturaleza de los ángeles, tomó la naturaleza del hombre. Y luego el centro del quiasmo son las dos Cs, que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El hombre es mortal. Y así él se convirtió en un ser humano para que gustase la muerte por cada hombre. Aquí hay una explicación de esta palabra salvación. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que este quiasmo se centra en el plan de salvación. Si la gente estudiara el libro de Hebreos, si estudiaran las estructuras quiásticas, la confusión en el mundo no sería tan grande como lo es hoy, si lo aceptaran. Si tomamos este quiasmo y miramos los sistemas religiosos solo dentro del cristianismo, entonces nos preguntamos, ¿el mundo cristiano en general cree que Jesucristo enfrentó la muerte para que podamos vivir? Y la respuesta es no. El sistema católico romano no acepta la expiación a través de la sangre de Cristo, a través de su muerte. Ellos solo aceptan sus buenas obras como un apaciguamiento para Dios. Así que este mismo aspecto aquí es ignorado por la mayor parte de los profesos cristianos del mundo. Cristo vino a librarnos no solo de la muerte, sino también del miedo a la muerte. Y este plan de salvación es fundamental para el libro de Hebreos. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El protestantismo abrazó esta verdad tal como se presenta aquí en esta estructura quiástica. Pero desafortunadamente han aceptado que los que lo rechazan son tan hermanos y hermanas en Cristo como las que lo aceptan. No puede ser, o esto es verdad o es un error. Si es verdad, entonces necesita ser aceptado. En 1 de Juan 2, verso 2, leemos estas palabras. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este es un verso asombroso, y necesitamos entender la trascendencia. Él es la propiciación por nuestros pecados. Recuerdo leyendo de Tyndale que él estaba luchando con la traducción de esta palabra que tradujo propiciación. Inasterium, en griego, ¿qué significa? Porque es muy importante que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No importa qué sistema religioso abraza el mundo. La salvación está solo en Jesucristo. Y Él murió no solo por los pecados de aquellos que abrazan el cristianismo, murió por los pecados del mundo entero. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? ¿Es importante que evangelicemos el mundo? Isaías capítulo 45, versículo 22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más.
Ahora hemos hablado de esta palabra, Dios, y vimos la pluralidad de ella, Elohim, más de uno. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Lo vimos en el primer capítulo. Y básicamente dice lo mismo. Salvación en no otro que en Dios. Y Jesucristo era completamente Dios. Ahí es donde está la salvación. Él es la propiciación. Asumió la naturaleza de hombre para que gustase la muerte y pagar el precio que en realidad debería estar sobre nuestras cabezas. En Romanos capítulo 3, el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, la misma palabra, por medio de la fe en su sangre. Y esta es una clave, una declaración clave. Es por la sangre del Cordero que somos salvados. El catolicismo romano niega esta verdad central. No es por la sangre ni por la expiación que somos salvos, sino por las obras que son imputadas y por nuestras propias obras. Y no solo las obras de Cristo, dicen ellos, las obras de todos los santos contribuyen a esto y agregan el mérito a los que carecen de mérito. Esto es una mala aplicación de la palabra de Dios. Es un camino que lleva a la perdición. La humanidad debe estudiar el plan de salvación y en ninguna parte es presentado más claramente que en el libro de Hebreos. En Romanos, Pablo también dice que es propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que veamos esta palabra propiciación. Bueno, echemos un vistazo a dos fuentes. Aquí está Charles Riley, Teología Básica, Guía Sistemática Popular para entender la verdad bíblica. Y escribe, propiciación significa el apartar la ira por una ofrenda. En relación con la soteriología, propiciación significa aplacar o satisfacer la ira de Dios por el sacrificio expiatorio de Cristo. De nuevo, el catolicismo niega este aspecto del apaciguamiento de la ira de Dios. Y algunos de ellos llegan a decir, bueno, si este es el caso y Dios estaba dispuesto a sacrificar a su propio Hijo, entonces debemos odiar al Padre, pero amar al Hijo. Pero no entienden que son uno en propósito. Esta es una decisión mutua de la divinidad. Esto no es una declaración unilateral. Y el Padre y el Hijo, siendo uno en mente y en propósito, sufrieron igualmente en la cruz. Así que si miramos la concordancia, propiciación, la palabra allí es hilasterion, un neutro de un derivado, un expiatorio, lugar o cosa, que es concretamente una víctima expiatoria, o específicamente, esto es muy importante, la tapa del arca en el templo, el propiciatorio, propiciación. Entonces, otra forma de traducir esta palabra hilasterion, que no sea propiciación, es el propiciatorio. Ahora, en Hebreos 9, versículo 5, esta misma palabra hilasterion se traduce como el propiciatorio. Así que si miramos el verso dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no podemos hablar ahora en detalle, por lo que está hablando del arca del pacto. Y encima estaba el propiciatorio, de oro sólido con una corona a su alrededor, y los dos ángeles del pacto de pie
sobre ella con sus alas tocando en la parte superior y la cara mirando hacia el propiciatorio. Ahora, ¿qué simboliza eso? Cuando los ángeles en reverencia y asombro, con sus alas tocándose, en otras palabras, rodeando el propiciatorio, mirando hacia abajo en el arca del pacto, pero mirando este trono de gloria, el propiciatorio, y preguntándose con asombro lo que representa. Así que este hilasterium, ¿qué significa? Este sacrificio expiatorio, este propiciatorio. Bueno, Jesucristo es el propiciatorio de Dios. Y así es como se le describe en numerosos lugares en el Antiguo Testamento también. Solo tomemos un ejemplo. Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Este fue uno de los conflictos que Jesús tuvo con los fariseos. Ellos estaban muy preocupados por la sombra y sobre la forma de la religión, pero les faltó misericordia, no mostraron piedad. Si tomas el ejemplo que dio del samaritano, los sacerdotes y los prelados pasaban y no tuvieron piedad, y el que mostró misericordia fue el samaritano. Así acusó a los israelitas de esa época de ser despiadados. Pero dijo que vayan y estudien lo que esto significa, que Dios es un Dios de misericordia. En Salmos 80, versículo 1 leemos: Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Así que aquí hay una declaración de que Dios se encuentra con su creación entre los querubines, esto es, en el propiciatorio. Salmos 99, versículo 1, Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado entre los querubines, se conmoverá la tierra. Este es el lugar donde Dios se encontró con su pueblo y donde bajó la gloria de Dios sobre el propiciatorio. Por lo que el propiciatorio es muy central en todo el mensaje del santuario. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Este es el trono de Dios, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que el propiciatorio estaba encima del arca del pacto. En el arca del pacto estaba el testimonio, las piedras, las 2 tablas de piedra que estaban escritas por el dedo de Dios, la ley de Dios. Y la ley nos condenó a muerte. Y este decreto de muerte que salió de la ley estaba protegido por el propiciatorio. ¡Qué hermosa imagen de Cristo y el plan de la salvación! Si estudiáramos el libro de Hebreos y el plan de salvación como se explica en el Antiguo Testamento y expone en el libro de los Hebreos, habría menos confusión entre la humanidad. Continuemos con el libro de Hebreos, verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Ahora, esta es una referencia al plan de salvación en el Antiguo Testamento, cómo se comunicó a la humanidad. Y la Biblia nos dice, a través de los ángeles. Los ángeles fueron los que comunicaron. Si leemos el libro de Daniel, por ejemplo, cuando hubo un problema y Daniel tuvo una visión y necesitaba entenderla, ¿quién le fue enviado para explicársela? Un ángel, el ángel Gabriel, por ejemplo.
Cuando se anunció que el Mesías vendría a María, ¿quién fue el que lo anunció? Un ángel. Así que fue a través de la actividad angelical que el Evangelio fue comunicado a la humanidad. Pero en el tiempo de Cristo, era Dios mismo quien comunicó el plan de salvación. Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, a saber, los discípulos? Entonces, ¿cómo lidiamos con esto? Todo este plan de salvación había sido tan meticulosamente dado en tipos y sombras. ¿Cómo escaparemos si descuidamos cuando Dios mismo condescendió en confirmarlo a nosotros en su propia persona a través de su propia sangre? Gálatas 3, versículo 19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Así que el plan de salvación siempre había sido comunicado a la humanidad por ángeles. Si analizamos este verso en Gálatas, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿De qué ley está hablando aquí? Fue añadida a causa de las transgresiones. Entonces, la ley de la que está hablando aquí, que fue agregada por transgresión, es la ley ceremonial, es la ley de tipos y sombras. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque fue agregada debido a transgresión. Y la Biblia dice: donde no hay ley, no hay transgresión. Entonces vino la transgresión antes de que se añadiera esta ley, por lo que debe haber sido otra ley la que fue transgredida antes de que la segunda ley fuese añadida. Ahora la ley que fue transgredida era la ley de los 10 mandamientos. No harás. Esa ley fue transgredida y debido a la transgresión la muerte entró en el mundo. Y para solucionar este problema, la ley de tipos y ceremonias fue añadida, señalando al Salvador quién vendría. Y cuando finalmente vino y comunicó en persona el Evangelio a la humanidad, no a través de la mediación de los ángeles, sino directamente por Dios mismo, entonces esta pregunta necesita ser hecha. ¿Qué pasa si descuidamos una salvación tan grande, que nos fue dicha por Dios mismo? ¿No es esta una pregunta seria? Así que la ley fue dada a través de ángeles, pero el Evangelio fue dado a través de Cristo. Así que si miramos el versículo 4 en el libro de Hebreos capítulo 2, dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, ¿quién estaba dando testimonio? Dios estaba dando testimonio. Así que estos son algunos de mis pensamientos aquí. Los cristianos están a menudo bajo la falsa impresión de que están fuera del aro cuando se trata de obediencia, porque ellos creen que la dispensación de la gracia ha reemplazado la obediencia. Pero si lo dicho por ángeles fue firme, ¿cuánto más lo dicho por Dios manifestado en la carne? Y luego quiero saltar un poquito adelante a un par de versículos en el capítulo 10. Pero, ¿qué hizo este Dios cuando llegó a esta tierra en forma de humanidad, hablando sobre la ley de los 10 mandamientos? No dijo ni una jota o una tilde desaparecería de la ley, que permanece para siempre. Incluso la ley ceremonial no se acaba, se cumple en Cristo. Ha alcanzado su sustancia. El tipo ha dado lugar a la substancia. Así que si saltamos al capítulo 10 de Hebreos, leemos estos dos versos. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda
la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esta es una advertencia muy seria. Ahora, esta advertencia, si la miramos en términos de la exégesis, el contexto del tiempo en que fue escrito, ¿qué significaba? Se aplica a aquellos de la fe judía que descuidaron esta gran salvación que vino en su camino y eligieron aferrarse a la sombra y a la forma de religión en lugar de aceptar la sustancia, que era Dios manifestado en carne. Pero si lo tomamos tipológicamente, hubo un cambio en la experiencia cristiana porque los primeros cristianos abrazaron la salvación en Cristo a través de su sangre. ¿Hubo un alejamiento de eso? Sí, en la Edad Media. Todo el sistema religioso de Jesucristo fue usurpado. El ministerio sacerdotal, del que es el único representante de la humanidad, fue reemplazado por un sacerdocio terrenal. Y la sangre fue sacada. Y se introdujo un sacrificio a pesar de que ya se había introducido un sacrificio perfecto. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Estamos pisoteando a Dios cada día en este mundo. Se ha quitado, como dijimos, fuera de la ley, fuera de las salas legislativas, y dentro de la iglesia es sacrificado a diario, a pesar de que con un solo sacrificio se ha perfeccionado para siempre. Ahora mi pregunta es, ¿pueden los que creen en Jesucristo como su Salvador personal y creen que son salvados por la sangre del Cordero, pueden participar en un sistema religioso que niega la veracidad del mismo? ¿O concertar consejos ecuménicos con los que lo niegan? Esto va directamente en contra de lo que la Biblia nos dice. Cuanta más luz tenemos, más responsabilidad tenemos y más debemos resistir el mal y unirnos a Cristo a través de la oración y la palabra. No es excusa si los ministros y líderes de la iglesia participan en este tipo de apostasía contra la palabra de Dios. Somos individualmente responsables y ha llegado el momento donde todos y cada uno de nosotros debemos tomar una decisión personal y compromiso con Cristo porque nadie nos va a ayudar. O estamos con Él o no lo estamos. En Mateo capítulo 4, el versículo 16 leemos: El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Me gustaría sugerir que esto debe repetirse en el tiempo en el que estamos viviendo. Es hora de que la humanidad se arrepienta, porque el reino de los cielos se ha acercado. Santiago 4:7 dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No podemos permitirnos descuidar tan grande salvación. Es el fundador de la salvación y este encabezado viene directamente de la versión King James, Hebreos 2, versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? En realidad está citando los salmos aquí. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Está hablando de toda la humanidad. La humanidad fue hecha un poco más baja que los ángeles y coronada de gloria y honor.
todo lo sujetaste bajo sus pies. Entonces la humanidad recibió dominio, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. En otras palabras, el hombre perdió esta gran oportunidad y renunció a su dominio y se lo dio a un enemigo. El hombre iba a ser vicerregente y representante de Dios, pero su corona ha sido derribada y su honor empañado, y la rebelión y la anarquía gobiernan. Ahora, ¿quién hizo esto? Un enemigo ha hecho esto, pero hay un plan de rescate que se puso en funcionamiento, y esto es de lo que el libro de Hebreos se trata, del plan de rescate. Ahora, siempre me sorprende cuando la gente se apropia de lo que está en el libro de Hebreos para ellos mismos y se hacen ellos mismos el rescatador. El plan de rescate está centrado en Cristo y solo en Cristo. Así que si miramos el versículo 9, pero vemos a Jesús, porque no vemos a la humanidad en control, no tiene el control. Jesús dijo: el diablo es el dios de este mundo, pero el dueño real, quien ha recuperado lo que se perdió, es Jesucristo. Entonces, no estamos mirando una humanidad que está en una posición de dominio. No, vemos a Jesús. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús, en otras palabras, fue hecho humano, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así que aquí está la solución, el plan de salvación. ¿Por qué Jesús se tomó sobre él la humanidad? Así que debemos contemplar al hombre, eco homo, una operación de rescate para restaurar lo que se perdió. En 1 de Juan 3, versículo 2 leemos: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. El dominio nuevamente pertenece a la humanidad, pero solo en Cristo, porque Él es el que arrebató ese dominio a Satanás y lo recuperó. Y se hizo hombre para que pueda ser el Salvador de la humanidad y levantar al hombre de su degradación, para que ese hombre pueda ser como Él. Esto, en pocas palabras, es el plan de salvación. Ahora Pablo estaba citando del Salmo 8, y Pablo destaca el noble origen del hombre hecho a imagen de Dios. No más bajo que la tierra, como los adoradores de Gaia centrados en la tierra lo tendrían, ni al nivel de las bestias como los evolucionistas lo tendrían, sino por encima de todos ellos, sujetos solo a Dios, a la imagen de Dios masculino y femenino, para que fueran uno en propósito. Los creó como un minicosmos de cómo es el gobierno del cielo. Así que vayamos brevemente al Salmo 8 que Pablo ha citado. Y dice el Salmo de David: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Así que primero nos dice quién es Dios. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. En otras palabras, de la humanidad. Y luego esta extraña porción: a causa de tus enemigos. En otras palabras, Dios creó a la humanidad como una solución al problema del pecado que había comenzado en el cielo. Así que creó a la humanidad para probar a través de la humanidad que el gobierno del cielo es la única forma de gobierno factible.
De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo, ponerlo en silencio. El hombre no es una ocurrencia tardía, tuvo un origen noble. Él iba a ser el jurado que decidiría entre las grandes partes en conflicto, la gran controversia entre el bien y el mal. Y Dios sabía que las cosas podían salir mal. De hecho, sabía que ellos saldrían mal. Pero tenía un plan de rescate. Y ese plan de rescate, una vez puesto en marcha y llevado al cumplimiento, aseguraría paz para toda la eternidad. Y todos tendrían una oportunidad para participar de sus bendiciones. Así que esta no fue una elección arbitraria. Esta no es una solución injusta. Es la única solución al problema del pecado. Salmos 8:3 dice: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Él está mirando la magnificencia del universo. Se hace la pregunta: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles. Ahora esa palabra ángeles ahí es la palabra Elohim. Y discutimos esto en el primer capítulo, donde mostramos que este Elohim es plural y se refiere a la divinidad. En otras palabras, el Padre y el Hijo se estaban comunicando en la creación de este mundo. Así que básicamente también puedes leer este versículo: le has hecho un poco menor que el mismo Dios, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Remitiéndonos a esa creación donde se le dio dominio al mundo, que finalmente fue quitado de Adán y tomado por el enemigo de Dios. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Esta humanidad fue creada un poco menor que Dios y un poco más bajo que la hueste angelical. Hay una declaración interesante en el Espíritu de Profecía, Dones Espirituales, tomo 1, página 69, y dice: los que vivieron en los días de Noé y Abraham eran más como los ángeles en forma, en belleza y en fuerza, pero cada generación ha sido cada vez más débil. Así que la forma original en la que la humanidad fue creada ya no la vemos en nuestro planeta. Vemos una muy tenue sombra de lo que debió haber sido. La humanidad se ha deteriorado durante generaciones, pero esta creación fue tan profunda y tenía tanto significado. Entonces, la pregunta: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? No es que el hombre no sea importante, es que ¿qué es tan importante sobre la humanidad que Dios condescendería a formar parte de ella y morir por nuestros pecados? Estas son preguntas que tenemos que entender o intentar comprender. De hecho, será el estudio de la eternidad. Así que esta pregunta sobre el hombre es un tema en la Escritura que garantiza una respuesta. Entonces, si buscamos esta pregunta, ¿qué es el hombre? Vemos Job 7:17. Hace la pregunta: ¿qué es el hombre? Para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón. Entonces, esto no es un gusano del que estamos hablando aquí. ¿De qué se trata la humanidad que es tan importante para Dios, que está dispuesto a sacrificar su vida por ella?
Salmos 8:4 que acabamos de leer. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo visites? O Salmo 144, versículo 3. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? Hebreos 2, versículo 6 que acabamos de estudiar. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Esto es el corazón de la pregunta. Satanás quiere que creamos que Dios es un tirano allá arriba. Quiere hacer cumplir su voluntad y pisotear nuestras conciencias cuando exactamente lo contrario es la verdad. Es el hilasterium, el propiciatorio. ¿Cómo representó a Dios en la Edad Media? A través de sus supuestos representantes cristianos, como este monstruoso tirano que te arrojaría en el infierno eterno y te quemaría y te torturaría por toda la eternidad. E incluso si fueras a ir al cielo te arrojaría al purgatorio y torturaría ahí hasta que algún prelado terrenal te dejara en libertad de esa servidumbre. ¡Qué repugnante representación de la deidad que se llama el hilasterium, el propiciatorio! Ahora, el asombroso verso 10 ha ocupado a mucha gente en esto. Perfecto a través del sufrimiento. Hebreos 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¡Qué verso tan asombroso! Veámoslo con un poco más de detalle. Es en realidad el título de todo este capítulo. Por cuya causa son todas las cosas. Así que todo fue creado para Jesucristo. Y por quien todas las cosas subsisten, porque Él creó todo. Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria a través del plan de salvación, para hacer al capitán de su salvación o al autor de la salvación de ellos, refiriéndose a Jesucristo, perfeccionarse por aflicciones. Entonces algunos dicen que Jesús tuvo que aprender a ser perfecto para vencer el pecado y luego ser el autor de la salvación. No entienden de quién estamos hablando, que estamos hablando del Dios del universo, el Dios del universo que es perfecto. Así que quiero reformular eso y decir que Él, quien era perfecto, se hizo perfecto a través del sufrimiento. Solo reflexiona sobre eso por un tiempo. El que era perfecto era Dios mismo, perfecto. Se volvió perfecto a través del sufrimiento. ¿Qué significa eso? Significa que se convirtió en el capitán o autor perfecto para guiar a los cautivos redimidos a través del valle del sufrimiento hasta el final de todo sufrimiento. En otras palabras, no se trataba de él siendo imperfecto y aprendiendo a ser perfecto. No, él era el perfecto capitán como consecuencia de su sufrimiento. No perfecto en carácter debido a su sufrimiento, que ya lo era, sino que se convirtió en el líder perfecto. Wesley escribe sobre Hebreos 2, versículo 10. En este versículo el apóstol expresa en sus propias palabras lo que expresó antes en las del salmista, lo que convenía a aquel. Era adecuado a todos sus atributos, tanto a su justicia, bondad, sabiduría, por cuya causa, como su fin último, y por quien, como su primera causa. Son todas las cosas que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, a esta misma cosa, que son hijos y son tratados como tales, perfeccionar al capitán, príncipe, líder, autor de su salvación, por sus sufrimientos expiatorios por ellos. Perfeccionar o consumar implica el llevarlo a un final pleno y glorioso de todos sus problemas. Hebreos 5:9. Esta consumación por los sufrimientos insinúa la gloria de Cristo,
a quien siendo consumado todas las cosas están sujetas. Los sufrimientos precedentes, de estos trata expresamente Hebreos 2, 11 al 18. Habiendo hablado antes de su gloria, tanto para dar un toque a su exhortación y para quitar el escándalo de los sufrimientos y muerte, una consideración más completa de ambos puntos que entrelaza con el siguiente discurso sobre su sacerdocio. Pero, ¿qué se dice aquí de nuestro Señor siendo perfeccionado a través de los sufrimientos? No tiene relación con que seamos salvos o santificados por los sufrimientos. Este es un punto muy importante que Wesley hace. La cristiandad ha distorsionado este punto y cree que hay algo que puedan aportar a través de sus obras o de sus sufrimientos para ganar la salvación. Pero Wesley lo deja bastante claro. Entiende que no hay nada que podamos agregar a esta salvación perfecta. Él mismo era perfecto como Dios y como hombre, antes de que él sufriera. Entonces Wesley está de acuerdo en que Jesucristo fue perfecto. No había ningún defecto de carácter que tuvo que superar a través del sufrimiento para ser perfeccionado. No, solo le permitió ser el líder perfecto. Por sus sufrimientos en su vida y muerte fue hecho perfecto o la ofrenda completa por el pecado. Pero a menos que se nos hiciera el mismo sacrificio y expiación por el pecado, lo que es dicho de él a este respecto está fuera de nuestra esfera, como su ascensión al cielo. Así que no podemos ir al cielo como él lo hizo, tampoco podemos contribuir a nuestra propia salvación. Es sólo su expiación y su espíritu llevando a cabo la obra de la fe con poder en nuestros corazones lo que nos puede santificar. De hecho, varias aflicciones pueden ser subordinadas a esto y en la medida en que sean bendecidas para alejarnos del pecado y hacer que nuestros afectos se fijen en las cosas de arriba, en la medida en que indirectamente ayudan en nuestra santificación. Así que Wesley entendió que sí, la humanidad sufre y hay muchas cosas penosas que le pasan a la humanidad, pero no contribuyen a nuestra salvación. Nos pueden cambiar, podemos ser mejores o podemos convertirnos en amargados. Así que, cuando analizamos esto y entendemos lo que la Biblia nos dice, entonces debemos concluir que no hay libro como la Biblia que puede soportar la prueba del dolor como ningún otro libro puede. Nació en el fuego, empapado en las lágrimas de aquellos quienes lo escribieron y aquellos a quienes hablaba. Jesús, de quien testifica, es el rey del dolor y el campeón del sufrimiento. Un sufrimiento que ningún dolor humano puede emular. Él era el sacrificio supremo. Él era uno que sufrió en nombre de la humanidad entera. No solo por nosotros, sino básicamente como nosotros, porque estábamos en Él cuando Él estaba reconciliando el mundo consigo mismo. Leemos en el Espíritu de Profecía, en el tomo 3 del Espíritu de Profecía, Cristo practicó la más rígida abnegación en la resistencia a la multiplicidad de tentaciones del adversario. Conquistó a Satanás en el largo ayuno del desierto, y cuando vino a él como un ángel de luz, ofreciendo los dominios del mundo a cambio de su adoración, hizo sacrificios que nunca serán requeridos del hombre. Y luego esta increíble declaración: como el hombre nunca puede alcanzar su exaltado carácter. Eso no significa que no debamos emular su carácter. Eso no quiere decir que no vamos a crecer hacia su carácter por toda la eternidad. Pero nunca podremos alcanzarlo sin tener que decir que somos como Dios, lo cual es una declaración presuntuosa. Así que el hombre nunca puede alcanzar su exaltado carácter, pero debería subir la escalera y seguir subiendo. Toda su vida terrenal fue una demostración de perfecta sumisión a la voluntad de su Padre.
El curso de Cristo y el de Satanás representan el contraste completo de la vida de un obediente con la de un hijo desleal. Hay otra declaración que dice: los que viajan por el camino angosto están hablando de la alegría y la felicidad que tendrán al final del viaje. Sus rostros a menudo son tristes, sin embargo a menudo resplandecen con santa sagrada alegría. No visten como la compañía en el camino ancho, ni hablan como ellos, ni actúan como ellos. Un patrón les ha sido dado, un varón de dolores y experimentado en quebranto abrió el camino para ellos y lo recorrió él mismo. Eso lo convirtió en el capitán perfecto, porque no solo estaba hablando, él estaba haciendo. Sus seguidores ven sus pisadas y son reconfortados y animados. Él pasó con seguridad, entonces ellos pueden, si siguen sus pasos. Ahora, un Mesías sufriente era lo último que los judíos esperaban. E incluso sus discípulos se sintieron abrumados, pero los sufrimientos de Cristo son el mayor orgullo del Evangelio. No esperaban que Jesús muriera en una cruz. No, Señor, dijo Pedro, esto no te acontezca. Quítate delante de mí, Satanás. Ellos no entendieron, incluso después de la cruz, incluso después del terremoto, incluso después del oscurecimiento del sol, aún no entendían. Si vamos a Lucas capítulo 24, leemos el verso 17. A esos dos que van camino de Emaús, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, cuyo nombre era Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes la sentencia de muerte y le crucificaron. Y luego estas terribles palabras: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos no lo entendieron. Ellos esperaban un libertador totalmente diferente, un redentor. Querían ser redimidos de su circunstancia y no de su sujeción a un mundo de pecado. Así que si no entendemos el plan de salvación, repetiremos este error. De hecho, el mundo de hoy está esperando este libertador que pondrá las cosas bien para que las cosas puedan volver a la normalidad. No volverán a la normalidad. Este mundo va a llegar a su fin. Tendrá que ser destruido y solo aquellos que han aceptado este plan de salvación, como Pablo ha dicho, no han descuidado una salvación tan grande, finalmente serán parte del reino venidero. Continuamos en el libro de Hebreos y vamos al capítulo 4, versículo 15, y leemos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él era perfecto, pero se convirtió en el perfecto capitán de nuestra salvación a través del sufrimiento. Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No hay excusa para que alguien diga que Jesús tenía propensiones pecaminosas y las superó y por lo tanto podemos ser igual que Él. En Él no había pecado, Él era santo, era inocente, era sin mancha, estaba separado de los pecadores, fue hecho más alto de lo que los cielos. ¿Puede ser más claro que eso? Así que si queremos introducir un perfeccionismo farisaico en nuestras vidas, perdemos el punto. La salvación no está en lo que podemos hacer, es solo lo que Él puede hacer y hará a través de nosotros si lo dejamos.
para que la obra de redención sea mayor que el de la creación original. La creación habla del poder, de la sabiduría, la benevolencia, la inescrutable plenitud de Dios, pero la redención habla de su carácter, su compasión, su amor indescriptible, su justicia, su piedad, de su profundidad de carácter que la mente humana no puede sondear, pero se ve obligada a admirar. Es el unigénito Hijo que nos transforma en los hijos e hijas de Dios. El carácter de Dios siempre ha sido tergiversado porque hay un enemigo que ama tergiversarlo. Y desafortunadamente a la humanidad le encanta tragar los sabrosos bocados que les proporciona. Hebreos 2, versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esta es una asombrosa declaración en Hebreos. En otras palabras, Dios no se avergüenza de llamarnos hermanos y hermanas en Cristo, porque el que nos santifica, Él es el que nos llama, Él es el único que nos redimió y quiere que seamos uno en Él, y no se avergüenza de llamarnos hermanos. De hecho, demostró que no se avergüenza de llamarnos hermanos porque se convirtió en hombre, no asumió la naturaleza de los ángeles. Entonces, los que han sido redimidos no son liberados del sufrimiento. Así que ellos también deben subir la colina del dolor, donde su capitán lidera el camino y los consuela en su viaje. ¿Qué alma verdadera ha seguido alguna vez en sus pasos y nunca ha experimentado la contradicción de los pecadores, el conflicto con los escribas y los fariseos y saduceos? Aunque ellos son los escribas y los fariseos y los saduceos de estos días. Cansancio, lágrimas, decepciones, persecuciones, incluso de los que llaman ellos mismos amigos o parientes más cercanos, desamparo, soledad, pruebas, traición y las tumbas son la suerte de los seguidores de Cristo. Si Cristo nunca hubiera sido tentado, ¿cómo podría socorrer a los que son tentados? Para entender este verso, fue hecho perfecto a través del sufrimiento. Es el capitán perfecto porque tuvo el sufrimiento perfecto. El versículo 12 dice en Hebreos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Él está abrazando a la humanidad, se deleita en ellos, canta. La Biblia en realidad nos dice que cuando lleguemos al cielo Jesús cantará. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Si la gente entendiera este plan de salvación, solo habría una religión en este planeta. Si puedo ponerlo de esta manera, la gente muere porque nace, pero Cristo nació para que muera. ¿Puedo leer eso de nuevo? La gente muere porque nace, pero Cristo nació para que muera. El que es eterno se vistió de humanidad para que pudiera morir por la humanidad. Dios no puede morir, pero se vistió de humanidad para que Él pudiera morir. Por su muerte, Cristo conquistó la muerte y al que tenía poder sobre la muerte, pero por sus sufrimientos se convirtió en el capitán de nuestra salvación. La resurrección sonó la sentencia de muerte de Satanás y selló su condenación, y él se volvió un león rugiente buscando a quien devorar antes de que llegara a su fin. Por lo que el conflicto no se detuvo con la muerte de Cristo, de hecho, se intensificó. Pero la victoria había sido ganada. El enemigo había sido vencido, pero no eliminado.
Así que la muerte, en otras palabras, hace mucho ruido y Satanás lo usa para inculcar miedo a los corazones. Pero no temas al diablo ni a la muerte, porque ambos han sido conquistados. Debemos pensar sobre eso. La muerte es la herramienta del diablo para coaccionar la voluntad, pero mejor teme a Dios que ha conquistado la muerte y nunca coacciona al mundo. El miedo es el arma de Satanás y la destrucción su recompensa. Podemos poner eso en un contexto actual. La muerte es el arma de Satanás. Si vas a la Edad Media, ¿qué usó como su arma principal? El miedo a la muerte, miedo a la otra vida, miedo a la ira de Dios. ¿Qué pasa cuando mueres? Vas asado en el infierno o te vas asando en el purgatorio. Y usó este miedo para establecer su sacerdocio. Es un sistema basado en mentiras, distorsionando el carácter de Dios. Así que estudia la historia del sacerdocio. Crucificaron a Cristo en el tiempo de Cristo y volvieron el foco a ellos mismos. Tienen tanto éxito porque el púlpito no ha predicado a Cristo efectivamente. El clericalismo ha oscurecido el mundo con el crimen y saturó la tierra con sangre. Pensamos en la Inquisición y los horrores de la persecución que tuvo lugar en la Edad Media. Y todavía se están produciendo este mismo día, escondido bajo el manto de las sociedades secretas y cualquier otra cosa que puedan hacer para perseguir al pueblo de Dios. La humanidad recurre con demasiada facilidad a la ayuda humana, cuando uno ha ido antes que ellos y ese uno es Jesucristo. Ese es el sacerdote supremo que no puede errar ni defraudar. ¿Cómo pueden morir si ya han muerto en Cristo? No tienes que temer a la muerte si has sido salvado por Jesucristo. Si no has descuidado una salvación tan grande. En Lucas capítulo 10 versículo 19 dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Y quiero que notes que el énfasis aquí está en yo, no tú. Porque algunas personas presuntuosamente afirman que tienen este poder, pero es un poder que viene solo de Dios. Por muy cerca que estemos de Cristo, de nada sirve si no te vuelves a Él, sino que eliges apoyarte en el brazo de la carne. Así dijo el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y cuyo corazón se aparta del Señor. Jeremías 17:5. Segunda de Crónicas 32, versículo 8. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con nuestro tiempo? Estamos viviendo tiempos terribles y la humanidad es constantemente impulsada para hacer de la carne su brazo, confiar en las llamadas palabras de la ciencia y políticos que te coaccionan a cumplir su voluntad y te amenazan como lo hicieron en la Edad Media. No hay alivio de esto y no habrá alivio. ¿Hubo algún alivio en la Edad Media? Le dieron libertad de elección a aquellos que decidieron seguir a Cristo y aceptaron la opinión protestante de que Cristo a través de su sangre expió nuestros pecados. No, los asesinaron sin descanso y bajo diferentes formas todavía están ocupados haciendo exactamente lo mismo hoy. Leemos en el espíritu de profecía: esta será la experiencia de aquellos que llevan el yugo de Cristo y aprenden su mansedumbre y humildad. Esta es tu seguridad. No te apoyes en el brazo de carne, porque si lo haces, ciertamente fallarás en cumplir la comisión que Dios te ha dado, una comisión que no ha retirado.
No permitas que lo que digan los hombres te lleve a tergiversar a tu líder. No confíes en el hombre. Dios dice, ¿o forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Ahora es el momento en que debemos confiar en el Salvador y no descuidar tan grande salvación. Se acerca el momento cuando el brazo de carne será cortado. No habrá ayuda humana, no habrá bálsamo humano. El único que puede llevarnos a través de los tiempos a los que nos dirigimos es Jesucristo. El versículo 15 dice, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Sí, cuando tenemos miedo a la muerte estamos sujetos a la esclavitud y Satanás lo usa como una herramienta. Hazte la pregunta, si él está usando el temor en los tiempos que estamos viviendo ahora. Miedo de la muerte a través de enfermedades, a través de pandemias. ¿Nos está guiando en una dirección que podríamos no seguir si no tuviéramos este miedo a la muerte? Debemos confiar en el que conquistó la muerte. Y luego dice, porque ciertamente no tomó sobre él la naturaleza de los ángeles, sino que tomó sobre él la simiente de Abraham. Se hizo hombre, se identificó con la humanidad. Tú puedes confiar en él. Lamentablemente, las traducciones modernas traducen este versículo en Hebreos capítulo 2 así, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham. Pierden por completo el punto. Es una farsa leer un versículo con tal traducción. Porque en verdad no asumió sobre él la naturaleza de los ángeles, sino se convirtió en hombre, se identificó con la humanidad, así que podía pagar el precio por la humanidad. Esta declaración sin sentido aquí abajo ciertamente no socorrió a los ángeles, ni siquiera es cierta. Miguel no vino en ayuda del ángel Gabriel cuando el diablo lo resistió. Claro que sí. Así que debemos entender de qué se trata este libro. Hebreos capítulo 2 versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Este es el meollo del asunto, por eso lo puse en negritas. Esta es la solución para el problema del pecado. Si descuidamos la salvación, terminamos en la pendiente resbaladiza donde la humanidad camina ahora mismo. Hebreos 2, versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por lo que la carga del Pablo en el capítulo 2 es mostrar que el capitán, autor de nuestra salvación, es el perfecto para emular. Y es seguro seguirlo, porque él no miró desde la distancia, sino que tomó parte de ella en la carne. Si él nunca lloró, ¿cómo podría secar nuestras lágrimas? El verso más corto de la Biblia se encuentra en el Evangelio de Juan y dice, Jesús lloró. Me gustaría decir, este verso merece estar solo como el verso más corto en la Biblia. Es un monumento al Salvador compasivo. El que tiene el poder de forzar la voluntad lloró porque se negó a usar ese poder para coaccionar la voluntad humana y se estremeció de pena mientras los miraba pisar el camino de la destrucción. Él está perfectamente adaptado para su tarea. Su certificado de autoridad está firmado con sangre y es el capitán perfecto para guiarnos a la tierra donde Dios enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, versículo 4. Mis queridos hermanos y hermanas, si miramos el capítulo 2 y vemos de qué manera Pablo retrata al capitán de nuestra salvación tan perfecto
como el capitán perfecto para guiarnos por este camino, y Él, siendo por su mismísima naturaleza Dios, podría haber obligado a la humanidad a hacer su voluntad, podría haber coaccionado a la humanidad como los políticos y los científicos de este mundo quieren hacer en el tiempo actual, pero no lo hizo. Permitió que la gente tomara su elección llevó a la destrucción. Que Dios nos dé sabiduría mientras miramos estas cosas. Así que por esta razón se permite que nos sobrevenga el sufrimiento para calificarnos en nuestra pequeña esfera, para convertirnos en consoladores para nuestros hermanos cuando ellos también se convierten en víctimas de sufrimiento o tropiezos en el camino. Vamos a encontrarnos con eso cada vez más. ¿Vamos a tener el mismo espíritu de condena como lo hacían los fariseos? Todos los que han recibido el don de consolar a otros han sentido ellos mismos en cierta medida el don ennoblecedor del sufrimiento, para que sean sabios consejeros, médicos y enfermeras del rebaño. Pero cuidado con la raíz de amargura que nos convierte de la escuela de la vida a la escuela de la muerte. Job aprendió en la escuela del dolor, pero muchos no aprenderán allí. Job dijo en el versículo 1 del capítulo 10, «Está mi alma hastiada de mi vida». Creo que en este tiempo que estamos viviendo hay mucha gente que dice, «Mi alma está cansada de mi vida». Daré libre curso a mi queja sobre mí mismo, hablaré con amargura de mi alma. O el versículo 25 en el capítulo 21, «Y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto». Creo que hay muchos que mueren en la amargura de su alma y nunca comen con gusto, desprovistos de comodidad humana. Cuando en el mundo hemos tenido una situación donde los que están muriendo ni siquiera está permitido ser consolados por aquellos que los aman, ¿en qué mundo tan asombroso estamos? Me pregunto. ¿Quién tiene el control de esos asuntos? ¿Es el compasivo Salvador que se hizo hombre para poder identificarse con nosotros? No lo creo. El sufrimiento educa la simpatía, aligera el paso, permite leer desde lejos los síntomas del alma sufriente y aplicar el bálsamo de Galaad o la palabra hablada a tiempo. Brilla más intensamente cuando los cielos están oscuros. Si nos sintonizamos con el sufrimiento de los demás y no emulamos este mundo, ni nos apoyamos en este mundo, entonces este mundo será un lugar más amable. Si vemos gente sufriendo, entonces alivia el sufrimiento donde estás en la medida de tu capacidad para hacerlo. Si ves a alguien agobiado, entonces da una palabra de aliento. Filipenses 3, versículo 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Que Dios nos dé sabiduría mientras consideramos a un Salvador sufriente, que fue perfeccionado a través del sufrimiento. A medida que nos volvemos duros de corazón y nos unimos a la dirección en la que este mundo va en este momento, consideremos lo que pasó Cristo y lo que significa para nosotros y no descuidemos una salvación tan grande. Oremos. Padre Celestial, gracias por este capítulo que nos explica lo que Jesús realmente quiere decir en términos de nuestra salvación, lo que hizo por nosotros y el camino que andó en nuestro favor. No estamos siguiendo algún déspota, algún engañador, sino que estamos siguiendo al Dios del universo, quien nos ha dicho que podemos ir libremente al propiciatorio, el hilasterium, la propiciación, y aunque el mundo lo rechace, abracémoslo en el nombre de Jesús. Amén.